Hola, ¿qué tal amigos nuestros? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Estamos en punto de las 12 que marcan las manecillas del reloj, el mediodía de hoy, viernes 17 de octubre de 2025. Ya se nos está yendo el 2025, Mario, se nos está yendo como agua entre las manos de forma muy rápida. Está pasando demasiado rápido el tiempo ya. Pronto estaremos ya disfrutando de el Hanal Pichán, lo que se le llama de esa manera acá en nuestra península de Yucatán, a la comida de muertos, a las ofrendas de muertos, a el respeto que sentimos por nuestros ancestros que ya han pasado a despedirse de el plano terrenal y están en otra dimensión. Pues Mario, primeramente agradecerte la gentileza de tu compañía, tus comentarios y tu apoyo irrestricto, así como muy profesional en los temas que abordamos los viernes en este programa panóptico. La verdad es que creemos que hemos sido cuidadosos de ir escogiendo temas que le sean del agrado de nuestro querido público y amigos que nos siguen por la red. Tan es así de que cerca de 2,000 visitas que tuvimos en esta semana por el último video que hicimos el viernes próximo pasado, pues nos causó un poquito de asombro y de tristeza porque ya estábamos acostumbrados a los 4 o 5,000 vistas, pero así es esto, ¿no? Hay temas que son del agrado, otros de el más agrado, otros que pues pasarán desapercibidos, pero lo que sí no mengúa es la voluntad, las ganas, el deseo de compartir con ustedes nuestra visión, nuestro análisis, nuestra síntesis y que sean ustedes los que se hagan la mejor opinión. Mario, antes de entregar el tema que vamos a desarrollar, quiero hacer uso de una cita que viene en el Facebook que dice, a manera de pregunta, dice, ¿hay algo más miserable que un político corrupto? Sí, claro que lo hay. Aquellos ciudadanos que todavía los apoyan y pelean con uñas y dientes defendiéndolos. Ahí les dejo yo ese epígrafe y usted hágase la mejor opinión, usted haga el mejor análisis de este epígrafe y usted, como siempre, tendrá la razón. Mario, el tema que vamos a tocar hoy es un tema triste para la sociedad mexicana. Es un día, es un tema bastante lastimoso para 5 estados de nuestra República Mexicana, como son Querétaro, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Ante los embates de estos temporales tan terribles, unas lluvias completamente atípicas que han dejado en la orfandad económica y familiar a cientos de familias a lo largo y ancho del país, analizar por qué razón, Mario, está cada vez más desprovista de esos valores de empatía y de solidaridad de un grupo de chayoteros, un grupo de carroñeros, un grupo de políticos que tuvieron oportunidad en el pasado y que jamás les importó la gente pobre y que hoy quieren de nuevo engañar al pueblo de México, que están muy preocupados por ellos, pero que además a nivel político nuestros senadores, nuestros diputados y muchos en los diferentes cargos y encargos de la vida política mexicana se manifiestan como de lo más avaro y miserable al momento de desprenderse de algo, de lo mucho que obtienen de nuestros impuestos, porque a ellos les pagamos, a ellos se les dan los bonos, a ellos se les dan las prebendas
Y hoy que una gran parte del pueblo de México requiere urgentemente esa ayuda, hoy vemos que muchos se niegan y quienes aceptan ayudar lo hacen de una manera mezquina. Mario, muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar en tu hogar, en este estudio y desarrollar este tema que ya le pondremos nombre, pero vamos a abordar la problemática de esta desgracia meteorológica hídrica que azotó parte de nuestra república. César, muy buenos días, muchas gracias por estar conduciendo todos los viernes desde hace varios años. Antes de entrar al tema, creo que Quintana Roo tiene la experiencia para hablar de este asunto, porque para quienes nos ven desde otro lugar geográfico de la República Mexicana o de otro país, en México ahorita estamos atravesando la temporada de huracanes y el estado de Quintana Roo, que por mar colinda con el mar Caribe, ha sido históricamente blanco de estos fenómenos. A grado tal, Quintana Roo ha sido destruido por estos fenómenos, tormentas tropicales, huracanes, ciclones, a tanto que en el parque, creo que se llama Centenario, hay una mujer de monumento que será, de tener la figura como unos 2,5 metros más o menos. Hay un monumento que nos recuerda el paso o la entrada del huracán Janet a Quintana Roo, que dejó destrozada, desapareció prácticamente del mapa. Eso es uno. Luego vino el otro, Janet Carmen. Más recientemente el Gilberto, donde los daños mayores fueron en el norte de Quintana Roo. Y yo, hace cosa de 6, 7 años fue el huracán Dean. Sí, entonces, han pasado varios huracanes, entre ellos el que destrozó Nueva Orleans, pero que también pasó golpeándonos con lluvias, Katrina, muy famoso. Entonces, ya sabemos o hemos aprendido de los embates meteorológicos, hemos aprendido y, no, como decía César, dentro de todas esas lecciones que nos han dado esta temporada de huracanes es la gran solidaridad de todos los quintanarroenses. En el Janet voy a comentar una anécdota que pocos la conocen. Había un policía que por ir a salvar a otras personas perdió a sus hijos. Bueno, a ese nivel es el compromiso con la solidaridad aquí en Quintana Roo cuando ocurre esto. Es muy frecuente que cuando se anuncia que va a entrar por esta parte del Caribe, en particular a Chetumal, que va a entrar un huracán en escala Simpson, digo, en escala 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson, pues amigos, familiares, vecinos que tienen casas, propiedades en la parte alta, pues le dicen, vente para acá, tráete tus documentos, lo que más consideres y vente acá. Y entonces, pues, la verdad, regresando a la postura, a la actitud, a los donativos de ciertos políticos, a su manera de actuar cuando hay gentes, compatriotas,
Y cuando hablamos de familias, niños, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, que fueron arrasados, inundados por las aguas, y por un lado no vemos la respuesta de las autoridades, la respuesta adecuada, no de palabras, las palabras se las lleva el viento, lo que vale son las acciones. Por algo la Biblia dice que lo primero que es la acción, el verbo dice, ¿no? Eso es una. Y la otra es la miserabilidad. Tú decías que si había algo más miserable que un político corrupto. Sí lo hay. ¿Cuál es esa? Lo miserable que son ciertos políticos, y hablo en particular del Senado, donando un día, no, yo esperaba que dijeran, dono un mes. Dices, caray, sí es empático con el dolor de los mexicanos. Un día, César, la verdad, yo si estuviera ahí, le hubiera mandado un escupitajo, quédate con el dinero, tú lo necesitas más, ¿no? Y por otro lado, hemos visto también videos de afectados, porque llegan las autoridades ¿cómo se llama?, de prevención de estos fenómenos, y llegan prácticamente a pasear, ¿no? A querer regañar a la gente, pero no les dan elementos, herramientas, vehículos para, ¿cómo se llama?, trasladarlos a lugares seguros. Eso en general. Ahorita vamos a hacer más detalles. Adelante, César. Mira, Mario, dentro de estas desgracias que no pueden evitarse, pueden prevenirse, sí, para que salga mejor librada la población. Pero son fenómenos que no están bajo el control de la voluntad del hombre, hay que entenderlo. En aras de confundir a la población y de seguir hegemonizando o tratar de seguir hegemonizando vía retorno al poder, lo más despreciable y carroñero que se ha visto son los esbirros de las dos televisoras nacionales, que yo los considero amanuenses, agoreros, lamebotas, perros al servicio de un amo, despotricando en contra de las acciones, las intenciones y los hechos que pone en auxilio de esta gente dañada la autoridad federal, demeritando en todo y por todo la acción de las Fuerzas Armadas Mexicanas, del gobierno de la República, acusando de un llamado FONDEN, el Fondo para Desastres Nacionales, del cual se hicieron millonarios muchísimos gobernadores de los estados, muchísimos funcionarios públicos de carácter nacional, y que hoy, por el salario que devengan y unos pesos de dádivas que les han de dar, hoy es común escuchar a esos agoreros del mal, entre ellos a los que ya conocemos de años en los medios electrónicos, en la televisión. Hoy hasta esta señora que ha vivido del servicio lacayuno hacia Televisa, como es Adela Micha, se atreve a despedazar a la presidenta de la República, una dama, entre comillas, que ha vivido prostituyéndose con los altos empresarios de este país. Ella misma ha aceptado haber recibido un departamento en Polanco de Carlos Slim. ¿A cambio de qué? En otra ocasión, hace tiempo, se le relacionó
con gente muy pegada al poder panista cuando era la amiga ocasional de aquel Jorge Castañeda, el ex canciller el borracho. ex canciller, donde juntos viajaban en el avión presidencial. Y gente de esta calaña que nos acusa a los mexicanos de estar soportando vivir en una dictadura, en un gobierno que nos lleva hacia Cuba y hacia Venezuela. Ellos sí saben bien la diferencia que existe entre un país en donde hay completa libertad de expresión y que muchos convertimos en libertinaje, y una dictadura. Porque si fuera una dictadura como tal, brutal, ya los hubieran pasado por las armas. Primeramente, por insultar de manera recurrente a la primera figura gubernamental y política de nuestro país. No sienten ningún mínimo de respeto hacia la figura presidencial. Pero como el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, en esta ocasión quiero decirle que la peor enemiga de una mujer, Claudia Sheinbaum, son otras mujeres. Sí. Ahí está la tarada de la Xóchitl Gálvez. Ahí está la Azucena Uresti. Ahí está la Adela Micha. Ahí está la caballuna de la Kenia López Rabadán. Mujeres que a lo mejor... Pero te faltó la más escandalosa y la más falsa, Lili Telles. La Lili Telles, hoy gritando a los cuatro vientos. Mario, entre el PRI y el PAN tuvieron más de 80 años en sus manos el destino y el progreso de este país, y lo único que hicieron fue repartirse el dinero a manos llenas, entre ellos y sus allegados. Recordemos los abusos del poder, nada más para muestra un botón, el gobierno de Calderón, un hermano inútil y letrado de la Margarita Zavala, con escasa secundaria y creo que hasta trunca, fue cónsul de México en Filadelfia. Ese no es un abuso de poder, ese no es un tráfico de influencias. Y hoy se manifiestan, Mario, muy dolidos y compungidos por el apoyo a los necesitados y golpeados por este fenómeno tan brutal, con estas lluvias que creo que nadie se esperaba que fuera tan copiosa. Estamos hablando, Mario, de 274 milímetros cúbicos de lluvia que cayó por metro cuadrado, lo cual creo que nosotros nunca hemos tenido aquí la desgracia de que el río Hondo se desborde. El río Hondo ha aguantado temporales, tormentas tropicales, ciclones, depresiones, pero no ha llegado a desbordarse. Ahí se desbordaron diferentes ríos. Y hay muchas comunidades. El río Tecolutla, el río Cazones y demás afluentes. Y eso fue lo que arrastró toneladas de agua, de lodo, de basura y obviamente arrasó con comunidades y pueblos. Pero hoy, Mario, en lugar de solidarizarse entre todos para echarnos la mano, el grupo de siempre, el grupo ultraconservador, el grupo ultraguadalupano, aquellos encumbrados en los altos puestos del clero, que lo único que mandan son bendiciones, porque no mandan un litro de agua para auxiliar a nuestros hermanos en desgracia. Respeto mucho a todos mis compatriotas que profesen la religión que profesen, cualquiera de ellas, pero que la religión no nos divida, la religión nos fortalezca y nos una para sumar esfuerzos ante estas desgracias. Pero el alto clero, dime tú, ¿cuándo se ha sumado a enviar víveres, a enviar útiles
sanitarios para enviar agua purificada a estos lugares de desgracia. Mandan bendiciones. Bienvenida las bendiciones. Bienvenida las oraciones. Bienvenida las misas. Pero quiero retomar lo que dijiste hace rato, Mario. Las palabras conmueven. Los hechos son los que nos convencen. Factum, 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 no verbum, Mario. Hechos, no palabras. Eso es lo que queremos de todas las instituciones. Que si la ayuda llegó un poco tarde, hay que recordar, señores, que sufrieron daños inmediatamente las vías de comunicación. Que solo se pudo llegar los primeros auxilios por medio de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Armada de México, del Ejército, Mario, porque por carreteras muchas quedaron intransitables y truncas por la fuerza de las aguas. Qué triste, qué lamentable para nosotros los mexicanos que exista una caterva, Mario, de gente dolida que por no seguir disfrutando entre esa camarilla de desgraciados y disponiendo del dinero de nosotros los mexicanos, hoy busquen de qué manera echar tierra y demeritar lo que otros sí están haciendo. ¿Qué era el Fonden? Recordemos, Mario, la frase que corrió a nivel mundial cuando aquel desdichado exgobernador cacique por años del pueblo yucateco, don Víctor Cervera Pacheco, gobernador eterno, porque si no era él, se reelegía, entraba a cubrir las licencias de aquel a que forzaban a irse, y también se daba el lujo de poner a quien seguía y seguir detrás del trono, que decía, cuando iba a rezarle a sus 20,000 santos, Dios mío, mándame un cicloncito para que venga el apoyo de afuera. ¿Qué clase de mentalidad, qué clase de corazón humano y de corazón de gobernante, Mario? Aquel que va a pedir un ciclón que golpea a la población, que deje a muchos mexicanos completamente en la inopia económica, sin casa, sin pertenencias, incluso algunos sin vida, para desear que la comunidad mundial envíen apoyos. Qué tristeza enterarnos de cómo piensan algunos de estos políticos. Así, de esa calidad humana son algunos de ellos, Mario. Sí, hoy el prestamista y usurero del Salinas Pliego, que ahora se ostenta como precandidato a la presidencia de la República, ¿no? Así, con las riendas en las manos, suelta a sus perros en esa televisora, TV Apesta, dicen algunos, para que estén a diario y recurrentemente golpeando y tratando de debilitar al gobierno federal, cuando ellos con el dinero que tienen deberían de ser solidarios. El gobierno, el dinero que ha hecho este desgraciado de Salinas Pliego, lo ha hecho a base de la sangre, del sudor, de la pobreza, en muchas ocasiones extrema de los trabajadores que tienen la necesidad imperiosa de endeudarse con este tipo. De los trabajadores a los que les paga sueldo de miseria y que los obliga a trabajar sin descanso días festivos, sábados, domingos, 24, 31 de diciembre, en fin. Misógino, incluso expresándose mal de una dama como es la presidenta de la República, degradándola, llamándola presirvienta. Yo creo que si él llama a la señora presidenta de la República presirvienta, su mujer de él debe ser la presigata, porque él es el presidente de las empresas Electra. Entonces su mujer debe ser la presigata.
porque de esa manera se está expresando mal de la primera figura pública que tenemos en México. Y a veces se espantan porque el vulgo utiliza malas palabras en Facebook, pero a estos señorones les permiten expresarse de cualquier manera. Y yo puedo disculpar la pobreza académica de mucha gente, mas no la de estos tipos que deberían de ser artistas en la forma de utilizar la diplomacia, de utilizar el lenguaje, de utilizar la forma de comunicación. La verdad, Mario, que me mueve a coraje, me mueve a impotencia y me mueve a diferentes sentimientos encontrados en el alma y en la mente, enterarme, leer, escuchar qué desgraciados son estos tipos. Y sobre todo, cuando sube alguien a tribuna y propone el apoyo económico vía diputados y senadores, una parte vota que no, otra parte, como un senador que vamos a ponerle aquí, yo dono con orgullo, lo dice, dono un día de salario. O no se vaya a quedar pobre el miserable este. Un día, Mario, de salario. ¿Cuánto no dispendian estos desdichados diputados y senadores en comidas y francachelas, en restaurantes de lujo? ¿Cuántos mexicanos que no tienen un mendrugo de pan para llevarse a la boca? Y más hoy en esas comunidades arrasadas por las aguas. ¿Cuánto desearían un mendrugo de lo que estos desgraciados dejan en los restaurantes de lujo para que se tire a la basura, Mario? ¿Qué clase de políticos nos representan? ¿Será que se haga cierto que el pueblo tiene los gobiernos que merecen? Yo no creo merecer esta punta de delincuentes de cuello blanco, muchos de ellos que existen en esas cámaras, Mario. No sé a qué te mueve la reflexión, mi querido Mario. Pues me mueve a, más que moverme, me irrita, me hace enojar, me produce rabia, impotencia, pero, y miren, hasta qué se han atrevido algunos mercenarios con pluma, se han atrevido con tal de golpear a la presidenta, con tal de desprestigiar un gobierno que está favoreciendo a sectores vulnerables y no con la lengua hipócrita, sino con cosas tangibles, con efectivo en el dinero para que vayan a comprar un poco de su despensa o paguen su renta o tengan para comprar las recetas, las medicinas que les prescribe algún médico. Mira, han inventado que la presidenta, que ya se van a suspender todos los apoyos a los diversos sectores de la población, llámese niños, llámese madres solteras, llámese los jóvenes becarios, llámese adultos mayores, que se va a suspender, que porque la presidenta dijo que ese dinero se va a canalizar para las zonas declaradas como damnificados, como damnificados en desastre. Y le han dicho a la presidenta, estos mismos, no puedo decir la palabra por respeto a nuestra audiencia, pero sí les voy a decir, estos HDP, disque periodistas, ojalá leyeran a buenos periodistas famosísimos para que vieran, a ver si les arde la cara de vergüenza. Le han dicho, no, es que la presidenta eso está usando, ¿no? El dinero se lo va a robar y
ya les va a quitar, no van a tener todos estos grupos que reciben bimestralmente un apoyo económico, se los van a quitar. O sea, y lamentablemente hay gente que lo sigue viendo, lo sigue escuchando, cree en sus mentiras. Yo recuerdo todavía cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de la República, que hubo un desastre ahí en Acapulco y el desgraciado, el miserable Joaquín López Dóriga pidiendo que el gobierno le pagara su yate porque había sufrido daños. Un cabrón que todo el tiempo que estuvo ahí en esa empresa desinformadora, todo el tiempo hizo billetes y billetes y billetes y billetes. Ahora sí que, como decía otro como me dijo un mercenario con pluma de aquí de Quintana Roo, recogía billetes como arroz. Bueno, ahora, el otro asunto, ¿cómo le echan también a la presidenta y a López Obrador que hace falta el Fondem, que por qué desaparecieron? Hasta la saciedad, el presidente en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, explicó de manera casi pedagógica, como si fuera un maestro en un aula, enfrente de niños, con un lenguaje tan accesible, explicó el cómo operaban estos organismos autónomos y entre ellos el Fondem y también otras empresas, otros organismos, cómo operaban. Y ahí aparecía el Fondem, por eso dijo, los vamos a desaparecer, porque de autónomos no tienen nada y todos estaban manejados, operados por gente de la derecha, por empresarios. Y sobre el Fondem, dijo, muchos de los recursos pues son desviados. Yo voy a compartir una experiencia y que me tocó vivirla como reportero, y lo voy a decir con nombres, de cómo era cierto, es cierto, César aquí acaba de decir, así como no sé qué presidente de México dice, ¿cómo un presidente se va a despertar deseándole que le vaya mal a México? Bueno, sí los hay, sí hubo presidentes y sí hubo gobernadores. En el caso hablando de desastres naturales, hubo gobernadores, y a lo mejor todavía lo sigue habiendo, que inventaban o trataban de redimensionar un daño ocasionado por una tormenta tropical, por un huracán, por un ciclón, porque sabían que detrás de esa petición, esa declaración de siniestro, ¿no?, de desastre natural, venían una millonada. Y recuerdo, va a poner, les digo, como ejemplo, en ese entonces el gobernador de Quintana Roo era un exmilitar, teniente coronel, ese era su grado. Joaquín Hendrix Díaz era el mandatario en Quintana Roo y dio instrucciones en la Dirección de Comunicación Social de su gobierno para que sacaran tomas, fotografías, el camarógrafo para que filmara, buscara los ángulos donde se viera que efectivamente estaba inundado, que estaban anegados, que había daños que merecían el apoyo del Fondem. Que se declarara zona de desastre. Para que se declarara zona de desastre. ¿Y qué fue lo que hizo Joaquín Hendrix Díaz? Era un desfiladero, fíjese nada más, un desfiladero como de 20 o 30 suburbans del año, con aire acondicionado, con climas, ¿cómo se llama? Climatizados, con vidrios polarizados, con chofer,
porque los secretarios son tan inútiles que ni siquiera pueden conducir a ellos mismos. Tienen que contratar a alguien. Claro. Y además atrás llevaban una nevera con ¿cómo se llama? Sí, con buenas hombre, bebidas, con buenas su viandas. yogur y su, Sí, sí. y su frutita, porque Era una columna, le digo, no exagero, 30 Suburbans que iban rumbo a por allá por 3 garantías. Y efectivamente había llovido, es toda, como César nos recalcaba, que el Río Hondo es una colindancia natural de México con Belice y se alimenta desde Guatemala, desde los escurrimientos de las montañas de allá, se alimenta. Entonces, en la ribera del Río Hondo hay cualquier cantidad, creo que hasta 3 garantías, cualquier cantidad de comunidades, y hacia allá se dirigía esta caravana. Parecía ¿cómo se llama? Un tour o un evento de exhibición de vehículos de lujo. Un tour ecológico. Y efectivamente había, ¿cómo se llama? Había inundaciones, afectaciones, algunas casas. Recuerdo que por ejemplo, había un campo de fútbol donde el agua, hablo de 3 garantías, el agua, había un campo de fútbol y tenían porterías, no sé si eran metálicas o de madera, pero el agua tenía llegaba allí en el campo de fútbol, llegaba como a 1.50 de las, ¿cómo se llama? De la portería, de los palos que están parados, no del transversal. Esa toma fue aprovechadísima para decir, miren, aquí debajo están las casas, están abajo, hay gente muerta, difuntos, y uno se adentraba al poblado, que ahí está, al lado está el Río Hondo, y del otro lado pasa uno a Blue Creek, creo que se llama Blue Creek, que es de Belice, y donde hay menonitas, y entonces eso era lo que hacían. Y sigo pensando, no lo dudo, que haya ciertos gobernadores y gobernadores, no solamente que le ruegan a Chaco o al cielo que se responde para que cause daño, y ellos soliciten que se declare una zona de desastre, ¿no? Y con esa palabra es la que buscaban, que llegue, que se declare zona de desastre. ¿Cómo lo lograban los mandatarios? Mandando material, fotos, videos, ¿no? Y aquí está, hay tantas comunidades, tantas gentes, tantas familias, y el gobierno soltaba los billetes, porque tenía una buena bolsa, el Fonden, pero les entregaban el dinero a los gobernadores, y los gobernadores, hablo en el caso de Quintana Roo, ¿qué era lo que repartían? Miserias, unas cuantas bolsitas allá, algunas microdespensas, pero todo lo del dinero se lo quedaba. Y López Obrador, un viejo lobo de la política, más que lobo, un león de la política, con muchísimo, con un colmillo más grande que el de un jabalí, dijo, no, ya basta de que se estén robando el dinero, entonces ahora vamos a crear directamente una partida para esto. Un fondo de contingencia. Para eso. Y entonces, vemos por un lado, aprovechando como viles aves de rapiña, que en términos políticos sería gente miserable, con un alma miserable, convertida en un basurero, que aprovechan estas desgracias producidas por los fenómenos naturales para lucrar en términos no solamente políticos,
sino económicos, y económicos políticos, porque le echan toda la culpa. La presidenta tiene la culpa hasta de que si una roca se moja o se parte, la presidenta tiene toda la culpa, de toda la culpa, pero también gritan, difaman, porque ahí está el billete, se les quitaron estos montos que se destinaban después de declarar áreas naturales protegidas, se declaraba, y lo que menos piensan estos tipos, estas personas que hacen eso, es en el dolor ajeno, en las penurias que está atravesando familias enteras, comunidades, pueblos. No tienen ni puta madre de calidad humana. Mario, según comentarios vertidos en varios videos por periodistas como Julio Astillero, Álvaro Delgado, ese muchacho Páez, Vicente Serrano, en fin, varios de los periodistas que hasta cierto punto son independientes de los medios de comunicación y de las televisoras, han afirmado en diferentes ocasiones que en el gobierno de Felipe Calderón y gobierno de Peña Nieto, entre López Dóriga, el Broso, la de la Micha, el Loret Carlos Marín, Lórez de Mola y demás caterva, Pepe Cárdenas, el Ciro Gómez Leiva y demás caterva que le adjunte usted, el gobierno de la República de esos sexenios gastó 60,000 millones de pesos en pago de disque publicidad para estos señores. Por eso López Dóriga tiene un yate o tenía un yate anclado en el exclusivo club de yates de Acapulco. Por eso Loret de Mola tiene departamentos hasta en Miami, en Nueva York, en diversas partes de nuestra república. Por eso estos periodistas, entre comillas, viven, ¿sí?, en un mundo de oropel y de lujo, porque sacaron demasiado dinero vendiéndonos a nosotros los mexicanos la verdad que le ordenaban sus jefes. Ellos como esbirros mantenían engañada a la población mexicana. Llegó López Obrador y obviamente que gastó en publicidad gubernamental lo que estrictamente era necesario hacer saber por un gobierno, pero dejó ya de mantener sobre todo aquella caterva también, aquella élite de intelectuales tropicales, como le llamó López Obrador, Enrique Krauss, Héctor Aguilar Camín, otros, sí. El Francisco Aguilar, Martín Moreno, ultraconservadores, el tipo ese, nada más dése usted cuenta que este tipo, Francisco Martín Moreno, tiene el alma tan negra, tan racista y tan clasista que declaró públicamente: si pudiera junto a todos los morenistas y los quemo en el Zócalo de la Ciudad de México. Algo parecido dijo ahí con Adela Micha, con esta, al fin y al cabo, la canalla siempre busca gente de esa vileza. Después de que salió de la cárcel por haber asesinado en un accidente automovilístico a una persona, la hija de un rockero marihuano de derecha, marihuano además, salió a decir en televisión que ella ojalá y hubiera muerto el presidente o hubiera un accidente para que muriera. A lo mejor la bajeza humana. Sí, hombre, pues sí, claro. Mario, ¿por qué estos desgraciados amanuenses
Nunca criticaron la cobijita que llevaba Calderón a las desgracias meteorológicas que azotaron a nuestro país. ¿Por qué nunca criticaron la desafortunada declaración de el maldito copete trágico que gobernó nuestro país cuando les dijo después del sismo en Oaxaca, en Chiapas, pueden agruparse como ciudadanos y realizar tandas? Entre todos construyen la vivienda de uno y luego se juntan nuevamente y construyen la vivienda del otro y la vivienda del otro. Digo, nunca les escuchamos despedazar este tipo de desprecio hacia el pueblo de México golpeado por la desgracia. Pero hoy no les ha faltado oportunidad. Es más, les han sobrado todavía las mentiras para desacreditar al gobierno pasado de López Obrador y a este gobierno de Claudia Sheinbaum. Han sembrado envidia, han sembrado odios, han sembrado inquina, han sembrado falsos, han sembrado de veras un sinfín de sentimientos que hoy cada día polarizan más la relación social de nuestro pueblo. Y por eso el epígrafe que les entregué, hay algo más corrupto que un político corrupto. ¿Hay algo peor, Mario? Claro que sí. Los fanáticos que hoy todavía se desgarran las vestiduras deseando que el PRI o el PAN vuelvan a gobernar este país. No tuvieron con 80 años. No tuvieron no la decena trágica que sufrió Madero, sino el decenio desastroso, los 12 años de desgracias que nos heredaron Vicente Fox y Felipe Calderón. No tuvieron, todavía requieren más, necesitan más. ¿Sí? La codicia. La codicia. Hay que ver nada más. Nos falta poder de análisis. ¿Qué nos faltan? Dedos de inteligencia a muchos mexicanos como para no poder analizar un presidente de un PAN a nivel nacional descaradamente reclamando porque el gobernador electo vía el pacto PAN-PRI en Coahuila no le había dado notarías, no le había dado secretarías de Estado, no le había dado la tesorería general de Coahuila, no le había dado diputaciones locales. Mario, más descarado no podía estar el trueque ilegal con esas declaraciones abiertas a la sociedad mexicana. Había elementos más que justificados para aplicarle la ley, porque ahí se puede ver la presunción de un delito electoral, Mario. Pero como la impunidad se ha adueñado de este país, hoy lo tenemos de senador a un vil delincuente de cuello blanco electoral, a un tipo que se le comprobó haberse vendido por millones de pesos para aprobar una reforma energética con Peña Nieto, Ricardo Anaya, que se fue de México a esconderse a los Estados Unidos huyendo de las acusaciones vertidas en contra de él, y que ese partido conservador, hipócrita guadalupano, lo cubre con la túnica de la representación proporcional a la senaduría y viene nuevamente a México ya impune a hacerse senador para ahora estar señalando y acusando todo lo que desde su punto de vista está mal, pero que cuando él estuvo estaba peor, porque es otro delincuente electoral. A Lalito, a quienes unos le dicen vandalito, otro tipo
que no se cansa de salir en los medios ad hoc, pero que en esos medios ad hoc hay algunos que incluso ya le han tirado en su cara la basura que es. Ha ido con Adela Micha, ha ido con Cacarraqui y se han burlado y se han mofado de él porque en esa relatoría retórica, estoy echado para adelante, aquí estoy, yo doy la cara, yo soy un político profesional, pero caramba, Mario, ¿de dónde ha sacado la colección de vehículos de lujo que incluso no son ni de producción nacional ni de venta al por mayor en la República Mexicana? Lamborghinis, Porsche, ¿no? Maserati, de esas marcas que caramba, solo usan los grandes potentados de este país. Las decenas y decenas de propiedades, muchas de ellas adquiridas vía la influencia del poder, el tráfico de poder, compradas a precios irrisorios, cercenándole la propiedad al pueblo de Campeche, que era el legítimo propietario. Esa clase de sinvergüenzas están hoy representándonos. Un Adán Augusto acusado como gobernador de haber mantenido a un desgraciado secretario de Seguridad Pública que resultó ser la cabeza maquiavélica de una cofradía mafiosa llamada La Barredora. Y que discúlpenme la analogía, pero si Calderón se hizo pendejo diciendo que no sabía lo de Genaro García Luna, pues Adán Augusto igual cae en la ridiculez de decir que él no se enteró, que él no sabía, que de haberlo sabido lo hubiera removido. No, no lo hubiera removido, de haberlo sabido como lo supo, debió de haberlo metido a la cárcel. Y así, por el estilo, Mario, cientos de políticos que no daría la infraestructura carcelaria de este país para tenerlo. El Dante Delgado, dueño de una franquicia electoral donde ha adquirido millones y millones, fue gobernador interino de Veracruz y en 2 años se robó la quinta y los mangos, que después que entregó la gobernatura estuvo hasta en el penal de Pacho Viejo allá en Veracruz, recluido como un vil ratón. Salió, creó un partido y míralo hoy, millonario y en los mejores escenarios. Esos son delincuentes que tenemos como representantes populares, Mario, que no van a pensar en el bien del pueblo de México. Por favor, quien crea. Por eso, ¿cómo se van a estar peleando por los políticos de altura? Muchos conciudadanos. No se peleen, son gente a la que no le importamos, y mucho menos los clasemedieros y los pobres de este país. César, ya que tú eres de Veracruz, acabas de mencionar a un exmandatario de esa entidad. Rata. Y recordemos otro todavía más miserable que Dante Delgado Ranauro. El exgobernador que está encarcelado. Miguel Borges. No, de Veracruz. César, Duarte, no recuerdo el apellido, sí. El nombre. Bueno, durante el mandato de este gobernador Duarte, Javier Duarte, fue cuando a niños que tenían cáncer, en lugar de aplicarles el fármaco, el medicamento que requería esa enfermedad, les metían agua destilada. Imagínense lo perverso, lo hijo de putés de este exmandatario. Pero su mujer no se quedaba atrás. Su mujer tenía una gran, llamémosle, bodega, donde estaba todo lo que se iba robando. Era como una
acumuladora compulsiva. Esta señora que vivía en Londres, se fue a vivir a Londres. Ella ahí en ese lugar donde guardaba parte de lo mucho que se robaba, le encontraron una libretita en donde estaba repetido, así como los niños tienen libretas de doble raya, que no sé si todavía las hagan, que nos pedían los maestros en la primaria para hacer caligrafía, para mejorar nuestra escritura. Su esposa de este gobernador, se me va el nombre de esta mujer, por algo será que se me va el nombre, tenía una libreta llena, hojas enteras con una frase: yo merezco ser esto, yo merezco ser lo mejor, yo merezco ser reina, yo merezco ser millonaria, yo merezco. ¿Te acuerdas? Ese tipo de gente. Bueno, todavía hay periodistas, pseudo periodistas, no son periodistas, son pseudo periodistas que todavía pugnan por regresar a esos mandatarios, a esa manera de gobernar, a esa corrupción, a ese desvío de recursos. Porque son parte de, Mario. Claro, ¿no? Yo recuerdo aquí, fue mi jefa de información cuando trabajaban en el Canal 7 Más, que es uno de los medios que está en el sistema quintanarroense de comunicación social. La jefa de información, que era mi jefa inmediata, Gina Domínguez Colío, era la jefa de comunicación social de Duarte, en Veracruz. ¿Cómo no? Claro que sí, sí fue su jefa de comunicación. Hasta ella se las ingenió para hacerse de estaciones de radio. Terminó en la cárcel la señora, ¿no? Imagínense. Entonces, vaya, esto no podemos volver a ese tipo de cosas. Y si siempre estamos recordándolo, es justamente para que veamos a lo que quieren algunos miserables con pluma, algunos mantenidos por el pueblo, que cobran por engañar al pueblo, desinformándonos, que luchan porque quieren regresar a esos regímenes, a esa manera de operar. Miren, yo no sé, yo no soy de leer la Biblia, pero de vez en cuando todavía me acuerdo de algunas, no textual, pero sí del mensaje, ¿no? De quién da más, alguien que tiene poco y da, o el que teniendo mucho da lo que le sobra, da muy poco. ¿Quién es más digno de encomiarse? Con esa reflexión o ¿cómo se llama? Referencia, vamos a ver el siguiente video. El siguiente video es un senador de otro partido, que es un partido, ¿cómo se llama? Es un partido chantajista, es un partido, es un negocio, es una empresa. Y aquí en Chetumal, hoy es un partido, porque ya se está partiendo. Ya con la renuncia ahí de un regidor y su esposa diputada, está viéndose cómo las grietas empiezan a realizar dentro de este partido. Es que ocurre, y no trato de comparar a ninguna persona con un animal, pero recordemos en las manadas de leones, que lo mismo ocurre en en otras especies, en las manadas del león, cuando el líder ya está cansado, ya está cansado, ya empiezan, y ya hay otros leones que ya están en la edad,
con la fuerza para tener el liderazgo, ¿qué es lo que hacen? Lo separan y lo dejan y muere solo. Eso es exactamente lo que ocurre en algunos partidos cuando los van haciendo a un lado, precisamente porque ya son nocivos, ya no hacen nada por defender ni a su propia familia, ni a su propio partido. Entonces, vamos a ver este video, es muy corto, pero créame que no tiene desperdicio. Y aquí lo que vamos a ver es la generosidad, la inconmensurable bondad de un senador del Partido Verde Ecologista de México. Es muy corto, pero no tiene desperdicio. Y quizá lo repitamos. Vean, valor. Personal voy a donar un día de salario para aquellos damnificados que así lo necesiten. Va de nuevo, por si no lo alcanzó con completo. Yo en lo personal voy a donar un día de salario para aquellos damnificados que así lo necesiten. Bueno, aquí la pregunta ya lo vio usted, va un senador, va a donar un día de salario. Yo les pregunto a aquellas personas que son practicantes de alguna religión, ¿esto es ser bondadoso? Y en términos políticos, le pregunto a César, ¿qué nos demuestra este senador donando un día de su salario? Demuestra la calidad humana de la que está hecho. Porque él cobra gracias al aporte tributario de todos y cada uno de los mexicanos de este país. Y ahí en donde hoy asola la desgracia, todos esos mexicanos han aportado impuestos vía varios canales, y de ahí le ha llegado a él su salario. Y hoy les contesta a esos miles de damnificados donando un miserable día. O sea, ¿es poco? Pues para mí es una miseria, Mario. Para mí es una miseria. Como dices tú, dice un mes, bueno, ponle que dijera un mes, ¿con qué me quedo yo como familia? Bueno, pues cobran bastante bien, 300,000 pesos mensuales más o menos, bueno, que done la mitad. Y así entre muchos senadores ya se puede hacer una buena ponina, una buena bolsa, Mario. Pero para mí es una miseria eso. Yo cuando me compartieron este video, cuando lo vi, lo corroboré, que efectivamente era cierto, lo primero, al saber cuánto ganan, de qué privilegios gozan, de dónde viene el dinero con el que llevan este nivel, este tren de vida, lo primero que pensé es que la cantidad que está ofreciendo un día de salario es un insulto a los damnificados, es aventarles un esputo o un escupitajo a familias, a cientos de familias que están en una grave situación porque perdieron su patrimonio, perdieron su casa, toda su familia está en riesgo, está en el total desamparo, y que le salgas con que vas a donar un día. Eso me parece una burla, César. Completamente, Mario, a mí también. Coincido contigo al 100%. Amigos nuestros, pues al menos en mi caso, ya hemos hablado y abundado bastante sobre este tema. No nos queda más que solidarizarnos desde esta noble tierra del Caribe mexicano con nuestros hermanos. Si usted puede, lleve algún tipo de víveres o despensa a los diferentes centros de acopio. Ya la conciencia de los que los distribuyen será la que cargue si se cometen pecados con ellos. Pero como mexicanos siempre hemos sido solidarios.
Yo recuerdo cuando me tocó como infante de marina el ciclón Carmen aquí en esta ciudad de Chetumal, cuando todavía era territorio. Andábamos vigilando las colonias proletarias donde estaba lleno de agua y aún golpeados e inundados en muchas casas. A nosotros los marinos que andábamos sacando niños, ancianitos, muchas casas nos ofrecían café, galletas, de lo que habían resguardado, Mario, un vaso de arroz con leche, o sea, que nos, aún en la desgracia generosos, agradecidos, porque nos amanecía y nos anochecía en grupos de guardia que nos tocaba a diferentes horas, y el café, el arroz con leche, el vaso con agua, una torta, un sándwich. Dentro de su pobreza, esa gente nos ofrecía a los marinos, fíjate. El pueblo de México es solidario, el pueblo de México es noble, el pueblo de México es empático. Falta que así de empático sea el político que se ha enriquecido vía los impuestos que hemos generado entre todo este pueblo noble y justo que se llama México. Justo entre comillas. Mario, pues nada más agradecerle a nuestro querido público y enviarle un saludo al buen amigo Álvaro Ramírez Mendoza, nuestro querido amigo y quien pues no hemos podido transmitir desde ahí, desde Bioinsumos del Caribe, que cuenta con una gran calidad y cantidad de productos del campo a buen precio. La mejor empresa de agroquímicos y agroveterinarios, agroherramientas para el campo, y la atención de nuestro amigo Álvaro. Él es el mejor activo que tiene esa empresa. La amabilidad, la cortesía, el don de gente de nuestro amigo Álvaro Ramírez Mendoza es la mejor recomendación, Mario. Si me permites, César, miren, cuando Quintana Roo ha sido embestido por una tormenta tropical, un huracán o un ciclón, hemos recibido el apoyo de otras entidades, a nivel de instituciones, a nivel de gobierno, a nivel personal, a nivel de organizaciones. Y me despido de esta emisión de este viernes, así lanzando una pregunta abierta. La legislatura de Quintana Roo, que ganan muy bien, o sea, tenemos políticos ricos y pueblo pobre, ¿usted cree o piensa que todos y todas las que integran esta legislatura ganan lo suficiente como para donar un mes de salario para ayudar a esta gente que está viviendo momentos muy difíciles? Con eso me despido. Pues muy buenas tardes, buen provecho, muy feliz, alegre y familiar fin de semana. Y recuerde, si usted va a salir a divertirse con la familia, hágalo de la forma más sana y fortaleciendo el cariño y el amor familiar.